buenas. Hoy os vamos a enseñar el funcionamiento y puesta en marcha de la afiladora de sierras cinta para aserradero Elite modelo SC10 revisión 2. La máquina consta con un sistema de funcionamiento sincronizado mediante una leva trasera y una vez recibimos la máquina debemos quitar los 4 tornillos que vendrán fijados al embalaje y mover la máquina a su emplazamiento. Además, es recomendable fijar la máquina nuevamente al suelo de las instalaciones. Para el funcionamiento de la máquina debemos conectarla al voltaje que viene indicado en la placa de conexión o el pedido que hemos realizado. Una vez tenemos la máquina conectada a la electricidad, le damos al interruptor general y vemos que nos aparece ya la luz verde que indica que hay tensión. Únicamente disponemos de dos botones. Un botón para activar la piedra de afilado En el caso de la piedra de afilado, debemos comprobar que el sentido de rotación es el correcto. En concreto, gira en este sentido, es decir, tira la viruta hacia dentro de la máquina. Y el segundo botón es el de la leva de avance, que sincroniza el movimiento del indexador con el de la piedra. Debemos fijarnos siempre que antes de accionar los botones no esté la parada de emergencia accionada, porque no podríamos realizar ninguna operación. Sobre los movimientos, disponemos primeramente de este volante frontal, que es para regular la altura o ancho de la sierra cinta. Para ello, subimos o bajamos. En el caso de sierras cintas anchas, la barra de centraje debe estar abajo. En el caso de sierras cintas estrechas, pequeñas, debemos colocar la guía arriba, en estos dos agujeros. La mordaza, tenemos este tornillo que debemos liberar ligeramente para poderla abrir y poder montar la sierra. Cuando queremos fijar la mordaza, porque ya tenemos la sierra en posición, la colocamos así y vemos que si ahora fijáramos no está haciendo fuerza alguna. Libero presión nuevamente, debo apretar un poco este tornillo, que ahora habrá entrado en posición. Ya veo que está fijado. Ahora sí, puedo presionar y me está haciendo fuerza, está trabajando. En el caso de contar con el sistema de aspiración opcional, va conectado en este alojamiento de aquí y aspira en este agujero de aquí. Esto siempre que hayamos pedido la máquina sin refrigeración. En el caso de pedir la máquina con refrigeración, la máquina vendría dotada de una bandeja para recoger el líquido y el agua saldría por este alojamiento de aquí. Luego, esta palanca de aquí arriba sirve para seleccionar los grados de la cara del diente de la sierra de cinta. La movemos y vemos cómo voy variando la inclinación. La siguiente palanca que nos encontramos, esta de aquí arriba, sirve para regular la altura de la piedra. Importante, esta altura es la altura total, no la altura que tiene el diente. Es decir, en qué posición colocamos la piedra. Esto lo utilizamos para ir compensando el desgaste que tenga la piedra, para aproximarla más o menos a la sierra. Vemos como cuando yo la acciono, la placa sube.
pero el movimiento que tenga de vaivén, si son 10 milímetros o 15 milímetros, se conserva, van a ser igualmente 10 o 15 milímetros lo que tenga yo seleccionado. Esta palanca de aquí sí nos regula la altura del diente. Y ahora veremos cómo trabaja. Cuando acciono la máquina, vemos ahora el movimiento que tiene la piedra. Cuando yo regulo este volante, este movimiento de accionamiento se va haciendo más pequeño o más grande en función de si lo alejo, que tenemos ahora mucho más movimiento, o si lo acerco. Vemos ahora cómo estamos realizando mucho menos movimiento. Y en el caso que la piedra me quede muy arriba, como ahora, iríamos regulando mediante esta otra palanca y veremos cómo se va acercando cada vez más. Los siguientes dos ajustes que nos quedan son relativos a la uña de avance. Tenemos dos ajustes más posibles. Uno es en qué punto dejo el diente. Para regular el punto donde yo dejo el diente, la cara del diente, utilizaremos esta palanca de aquí. Para ello, libero este seguro y lo veremos aquí. Vemos cómo toda la uña sale o entra hacia adentro. Luego volvemos a fijarlo. Y el último ajuste es el paso del diente. Para regular el paso del diente, que viene aquí indicado, debo liberar esta palanca. Ahora ya tengo esto liberado. Y mediante este tornillo inferior, regulo el punto donde me realiza el avance. Si por aquí nos es incómodo, mediante una llave Allen podemos igualmente hacerlo en la parte superior. Vemos ahora cómo he seleccionado el número 3 y vuelvo a apretar. Ya tendríamos seleccionado el paso. Solamente nos queda un último ajuste. En el caso que el dibujo del diente no sea el que nosotros queremos, disponemos de diferentes levas. La máquina viene dotada con dos levas de forma estándar. No obstante, también podemos jugar con la posición de las levas para hacer el diente un poco más alto o un poco más bajo, concretamente la parte del lomo del diente. Para regular las levas debemos ir a esta parte de atrás y en esta tapa de aquí, si quitamos estos 4 tornillos, accedemos a la leva. Muy importante siempre realizar esta operación con la máquina desconectada porque podríamos sufrir daño. En esta leva, aflojando este tornillo, podemos cambiar el avance, es decir, la espalda del diente que quede con mayor
o menor inclinación. Pero además, como comentábamos, la máquina viene con dos levas. Una leva que es esta de aquí externa y la otra leva que está aquí dentro. Para cambiar el ajuste de las levas, realizaré ahora la operación. Debo poner este brazo un poco más atrás y accedo ahora a este tornillo. Aflojando este tornillo me permite mover el rodamiento hacia afuera o hacia adentro. Y esto me permite seguir la leva del fondo o la leva de fuera. Y esto es todo sobre el funcionamiento de la Elite modelo SC10.